Panorama Acuícola y FIACUI 2015 presentan Debate. ¿Qué hacer para que la producción acuícola sostenible crezca en México? Con la participación de Dr. Humberto Villarreal Colmenares, coordinador del Parque de Innovación Tecnológica de Cibnor Bioelis. Dr. Alejandro Flores Nava, oficial principal de Pesca y Acuicultura, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, FAO. Ingeniero Roberto Arosamena Villarreal, director de MBC Consulting Group. Dr. Francisco Javier Martínez, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo CIAD Mazatlán. Dr. Juan Reta Mendiola, subdirector de vinculación del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. ¿Cómo puede el entorno económico e interinstitucional de México incentivar la inversión acuícola en el corto y mediano plazo? El gobierno no es el actor principal para el desarrollo de los sistemas de producción. Ese es el problema que tenemos. La historia ha sido que el gobierno es el que define qué proyectos se van a financiar. Y la realidad es que los proyectos que se van a financiar son aquellos que sean económicamente viables. Y de acuerdo a la situación económica y a la situación social que tenemos, solamente se va a lograr para aquellos proyectos que tengan un respaldo científico y tecnológico adecuado, que permitan que sean competitivos. Si no podemos nosotros pensar que vamos a estar en el negocio 20, 30, 50 años, pues no estamos hablando de la acuicultura adecuada. Y tercero, la responsabilidad social. 99.8% de las empresas en México son pymes o mipymes, de las cuales la microempresa es la que es el pulmón de México. Esas micro y pequeñas empresas pueden ser rentables si le damos nosotros la tecnología adecuada, si capacitamos al personal que se use, y por último, pues obviamente tenemos que poner la atención regional para que el proyecto sea socialmente responsable. ¿Cuáles son los principales factores que traccionan la inversión de cualquier sector, y en este caso la acuícola? Fundamentalmente el mercado, los niveles de rentabilidad, los niveles de certeza, de estabilidad en el tiempo. Eso escapa con mucho a los mecanismos, a los instrumentos que tienen eventualmente los gobiernos. Lo que sí es posible, por supuesto, es generar un entorno habilitante, y ese entorno habilitante se da por políticas públicas bien orientadas al fomento, a la sostenibilidad, a incrementar el consumo. Aquí lo que hay que hacer es un abordaje integral para estimular a la par, en la medida de lo posible, el crecimiento interno de la producción. Para generar ese entorno habilitante nos faltan políticas diferenciadas. Si rompemos el paradigma que tenemos muchos aquí adentro, en el sentido de que la inversión tiene que venir de fondos públicos, tiene que venir del gobierno, y si es a fondo perdido, mejor. Si estamos queriendo apostar en eso, yo creo que vamos por mal camino, ¿no? Sin embargo, para aquellos inversionistas, sector privado, sector social organizado, lo que sea, que tengan los recursos como para invertirlo, que tengan la capacidad de bajar el financiamiento de otras fuentes, creo que como país estamos en una condición privilegiada porque, como ya lo han comentado, tenemos una variedad de climas, tenemos una variedad de especies que podemos cultivar, inclusive tenemos una variedad de mercados. ¿Qué pudiéramos hacer para incentivar aún más esa inversión? Yo me iría mucho por el lado del marco normativo, por el lado de la seguridad jurídica que tiene ese inversionista cuando llega a nuestro país. Y cuando viene el tema de pesca, y más aún de acuacultura, que es más nuevo todavía, encontramos una variedad de criterios, encontramos una desarticulación entre todas esas leyes que dejan todavía muchos espacios grises que permiten que las decisiones del gobierno en muchos sentidos estén basados en la discrecionalidad del funcionario en turno. Entonces yo creo que en el marco jurídico, en el marco normativo, tenemos una tarea muy pendiente que si la logramos ir sacando poco a poco, le va a hacer a nuestro país un destino de inversión cada vez más atractivo para los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. ¿Cómo podemos mejorar ese entorno económico? Bueno, si es una actividad económica, tendríamos que ser mejores en analizarla y en evaluarla.
como para generar política pública diferenciada, ya no por sector solamente o por tipo de acuacultura, sino por la manera como, por ejemplo, la acuacultura está siendo productiva. Vamos primero a medirla y vamos entonces con eso en la mano a generar política que incentive, por ejemplo, la mejora en la productividad. Pero desde el punto de vista económico a mí me parece que está muy claramente marcado esto. Productividad es un componente de competitividad, porque tenemos que ser competitivos para poder esos balances que estamos viendo en la estadística oficial, revertirlos. No olvidemos que la acuacultura es una actividad rural y se basa precisamente en la agricultura, en el áger, en el campo. Y ese es nuestro principal capital, la tierra, ¿verdad? Es con lo que podemos invertir, esa contraparte, ¿verdad?, de los inversionistas que llegan del extranjero, que ya llegaron, pero ¿cuál es el equilibrio, ¿verdad?, entre decir, yo pongo mi tierra y pongo mi trabajo y me hace falta capital? ¿De dónde viene? Entonces ahí hay un punto donde negociar. Según la FAO, la acuicultura en Latinoamérica no ha crecido como se esperaba porque los gobiernos han dejado su crecimiento a la rentabilidad de las inversiones privadas, en lugar de establecer políticas públicas para promover el desarrollo. Entonces, ¿cómo hacer más accesible el crédito a los productores acuícolas que están fuera del sistema financiero nacional y que son los que aportan la mayor producción acuícola en el país? ¿Cómo puede el gobierno ayudar a que gente que no es sujeta de crédito tenga un crédito accesible? Hay programas de garantías que ofrecen las diversas instituciones, como Bancomex, como NAFI. Pues tendríamos que cambiar la visión de cómo se utilizan los recursos que están en Zagarpa para que en lugar de que haya X miles de millones de pesos de subsidio al diésel y al combustible hubiera garantías para que pudieran ayudar a que productores que demuestren que tienen tecnologías exitosas puedan aplicarlas en las condiciones que el mercado defina y que van a hacer que los inversionistas mexicanos o extranjeros puedan entrar con una mejor perspectiva de éxito. El Estado definitivamente tiene la responsabilidad de apoyar, fomentar, acompañar a los productores de muy pequeña escala que no son autosostenibles. Pero esto debe ser totalmente transitorio. Precisamente las políticas públicas deben estar orientadas a la construcción de sus capacidades, a construir sus capacidades de tal manera que sean autosuficientes en el mediano plazo. Y además, en una doble vía. Es decir, yo estoy construyendo capacidades a partir de una transferencia, porque hay pobreza en muchos de estos segmentos de la población, pero también de inclusión productiva. Los pequeños productores necesitan ese acompañamiento con vistas a fomentar su capacidad, su asociatividad, porque esos solos individualmente con una pequeña escala es difícil que después salgan adelante, pero con asociatividad, con cooperativismo, con integración económica, comercial, consolidación, seguramente lo van a lograr. Entonces yo creo que básicamente el desarrollo que la banca de desarrollo vuelva a tomar el espíritu para el que fue creado, la formación de fondos de garantía que le permitan al acuacultor tener ese sustento y el volver a desarrollar esquemas de aseguramiento que le dé al sector financiero una seguridad. Y otra, como ustedes lo saben, en el sector financiero la percepción es muy importante. La percepción de que la actividad es de alto riesgo, de que es un sector poco confiable, de poca formalidad, etcétera, tenemos que cambiar. Tenemos que seguir buscando que haya un mayor nivel de reconocimiento, porque eso va a traer una cascada de cosas, apoyos, capital, no solo capital económico, capital humano. El otro es el capital privado. El capital privado llega, pues probablemente hasta sin necesidad de ver cómo está la política en particular para el sector social, ¿no? El capital privado tiene la capacidad de venir, establecerse, aún y que con las condiciones normativas y de fomento sean de cierto tamaño. Entonces tenemos que seguir buscando promover, enseñar cómo se hacen las cosas, de qué manera nos diferenciamos en la capacidad de poder hacer rentables proyectos privados de diferentes niveles, y eso va a atraer más capital. Yo quisiera enfatizar en que nuestra generación, es decir, los que estamos aquí,
estamos pagando justos por pecadores. Creo que la opción es ver un esquema de garantías adecuadas para cada tipo de producción y darle valor al recurso que tenemos, que es la tierra, el agua, etc. De estas grandes estructuras que era el Banpesca y el Banrural y todo, lo redujeron significativamente, todo el aparato burocrático, y ahora no tienes suficiente gente en la banca de desarrollo que sepa de la acuicultura. Creo que hemos fallado de manera significativa en transmitir lo que es la acuicultura para que se entienda la definición, y no solo la acuicultura para que se incluya, ni siquiera FAO la incluye, que es un crimen, ¿no? O sea, la acuicultura está más relacionada a la agricultura que a la pesca, y deberíamos ser diferenciados por eso. ¿Cómo le damos valor a las cosas? Si el terreno es cuestionable, es la tecnología que uso. Prestamos el dinero, damos el dinero como gobierno sin ninguna contraprestación. O sea, estamos dando, vamos a bajar recursos, que es son de las palabras odiosas, ¿no? Vamos a bajar recursos de fondo perdido, la otra palabra más odiosa. Este país necesita hacer inversiones que tengan que demostrar que se utilizaron de la manera correcta para lo que se pretendía, y que si no alcanzan el hito de producción hay una razón de valor para que no sea necesario recuperar ese dinero. ¿Cómo dirigir la investigación académica de manera que responda a las necesidades en corto y mediano plazo de los acuicultores medianos y pequeños? Hace 10 años los centros públicos como CIDNOR, como CIAD, fueron sujetos a un cambio. Nosotros firmamos un convenio con Hacienda que ya no era un convenio de productividad nada más, número sino de resultados. Dentro de esos indicadores vienen conceptos como número de empresas atendidas, número de empleos generados a partir de el conocimiento o las tecnologías que hayan desarrollado. Entonces yo creo que hay que fortalecer eso, que haya una obligación de las instituciones académicas para que la información, el conocimiento científico que se genera tenga una orientación. Pero si el sector productivo no es capaz de articularse, y hay que entender que no estoy hablando de que cada empresario vaya y haga su lista y se la presente a CONACYT, sino que se asocien. Hace rato aquí hubo una reunión del Consejo Empresarial de Tilapi. ¿Por qué no podemos tener un consejo, un grupo de gente que diga cuáles son los problemas que realmente me afectan como industria? Uno de los problemas fundamentales es que las empresas no divulgan sus necesidades, ¿sí? Por dos razones. Porque si soy sujeto de crédito de un banco y digo que tengo un problema, ahí te veo si me van a volver a dar dinero, ¿sí? Y el otro, el ego. ¿Cómo le voy a decir a mi vecino que yo no produje tan bien como él porque tengo un problema de enfermedad, de alimentos que no me funcionan, del técnico que no hizo el trabajo, que la tecnología que me vendieron no funciona? Necesitamos mejorar la comunicación en el sector, entendiendo que los problemas de un empresario son el problema de todos. Los centros de investigación, las instituciones académicas, solo van a poder hacer la investigación orientada de manera adecuada si entienden el problema. Y ahí una de las tareas del gobierno, una de las tareas de CONAPESCA y NAPESCA, es una traducción adecuada. Y hoy yo creo que si se propicia esa vinculación de manera permanente, si la investigación orientada a solución de problemas proviene justamente de esa consulta, estaremos en el camino correcto. Y existe otra dimensión, pues, la investigación que genera conocimiento sobre nuevas especies, sobre nuevos procesos, que eso es fundamental para cualquier país. Y una tercera dimensión es, por supuesto, la innovación. La innovación es fundamental en la carrera en la que hoy estamos inmersos todos los países por llegar al mismo mercado. Estamos compitiendo por mercados. Entonces se necesita propiciar y estimular la innovación para la generación de nuevos productos, el desarrollo de nuevos productos, la eficientización de procesos. No, definitivamente estoy de acuerdo que no existe esa vinculación y he sido bastante crítico en ese sentido muchas veces, pero también hay que analizar por qué es, o sea, si es cierto, son mentalidades diferentes, tenemos una cultura diferente en ambas partes que inviten empresas, pero también tenemos un problema de percepción de parte del productor que tiene su razón, en el sentido de decir, me va a llevar mucho tiempo, me va a llevar mucho dinero, me va a llevar esto y esto.
Resumiendo, yo creo que sí se requiere un cambio cultural y es una cuestión, siento yo, de confianza mutua, ¿no? O sea, de un sector con el otro para lograr esa vinculación, pero sigue siendo una tarea pendiente, creo yo. Yo me queda muy claro que el ejercicio que dicta lo que se hace en las instituciones tiene que ser, si queremos realmente atender a la demanda, tiene que ser un ejercicio en el cual tengamos a la industria sentada diciéndonos qué es lo que quiere que le hagamos y enfoquemos los recursos hacia allá porque los recursos son escasos. Entonces los ponemos acá o acá. Vamos a ponerlos en lo que responda en el corto plazo lo que la industria nos está demandando. Dos, ya el CONACYT está hablando de innovación. Primero tendríamos que ver cuántos innovamos en nuestros centros. Innovación disruptiva, romper una tendencia, proponer algo nuevo que genere una ventaja de mercado en una competencia global. No olvidemos que la acuacultura es una actividad rural. Entonces, eso también va a permitir, ¿verdad?, que estas economías rurales, estas economías industriales, puedan correr con más eficiencia y lograr una productividad, lograr un rendimiento y tener un beneficio de costo más justo, más equitativo, más adecuado. Hay diferentes tipos de conocimiento, hay diferentes tipos de tecnología, hay diferentes tiempos de desarrollo, pero también ya hay diferentes fuentes de financiamiento para tratar de ayudar a resolver esos problemas. Hay fuentes para conocimiento científico, hay fuentes para resolver problemas a un año a través de proyectos con empresas, que el dinero va a las empresas y que trabajen con las instituciones académicas que tienen que cumplir compromisos muy específicos y muy fuertes, y hay proyectos de largo plazo que deben ser proyectos país. Esto debiera ser de dos vías, es decir, esa vinculación. No podemos solo esperar de manera pasiva desde la industria que sea el gobierno el que se acerque, que sea la academia la que se acerque. Debe haber una proactividad y una responsabilidad también de los propios productores de generar esos espacios, de acercarse. Si las políticas públicas necesarias para un crecimiento sostenido del sector acuícola ya están identificadas, ¿por qué no se han implementado? ¿Hay incompetencia? ¿Falta de presión o participación de la industria? Yo diría que no existen políticas. Lo que es importante es que existen este tipo de foros. Esto es un elemento importante. Es un elemento también importante que las gentes que toman decisiones, que existen cuando hay países que no tienen una comisión de pesca en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. En este país existe. Es importante que haya una institucionalidad. No es la mejor, pero cuando menos está a nivel de una subsecretaría. Es decir, hay elementos que creo que debemos, entre todos los actores sectoriales, articularnos mejor, dialogar de manera más permanente para la política que cuando menos está trazada y además fue consultada, pues sea implementada, ¿no? Es muy cómodo decir, el gobierno no hace esto, no aplica la política, no está esto, pero ¿dónde estamos los interesados que somos nosotros? ¿Por qué el gobierno no lo hace? Porque no se lo pedimos. Uno de los problemas de nuestro sector es la falta de liderazgos auténticos, creo que tú lo pusiste, ¿sí? Los funcionarios, sean legisladores, diputados, senadores o en la parte del Ejecutivo, no son todólogos y no tienen por qué serlo. Hay una tremenda competencia por la atención y por el tiempo de los funcionarios. Simplemente SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 5 temas. Necesitamos una labor constante de estar con ellos para reclamar su atención, para informarlos, porque el hecho de que no tomen decisiones o no tomen acciones no necesariamente es por falta de interés o porque les vale el sector. Puede ser, y mínimo la mitad de las veces en mi experiencia, es porque no conocen el sector, porque no hay nadie que les informe de qué se trata el sector. No nos quitemos la parte de la responsabilidad que nos toca como sector en la solución de nuestros problemas. Si esto empieza desde el documento de visión sectorial que puede determinar política pública y demás, si surge sin realmente el requerimiento y convicción de que lo necesito, lo va a aplicar porque esto me va a permitir caminar hacia allá, etcétera, etcétera,
pues por eso está ahí, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. En la cuestión de política pública es el espíritu de la política pública, ¿verdad? La Constitución mexicana es para el bienestar de nosotros, no es punitiva. O sea, no es para reclamarnos, ni cobrarnos, ni generar más impuestos, no es para eso. Y todas las leyes deben estar en línea con la Constitución. Básicamente es eso, la cultura punitiva. Si la agricultura tuviera que desarrollarse hoy, estaría prohibida. Nosotros somos los últimos que llegamos y recibimos toda la consecuencia de eso. Entonces, yo creo que la única manera que logramos que un sector se desarrolle es con un sector fuerte. Creo que es la falta de fuerza del gremio. No hay un gremio. Yo no identifico a ninguna asociación en el país de acuacultura. El debate fue rico en análisis, críticas y observaciones. Y, lo más importante, rico en propuestas, entre las que destacan: los productores deben romper el paradigma de que la inversión tiene que venir exclusivamente del sector público e iniciar a atraer inversión privada. Crear organizaciones con legítima representatividad para interactuar con el Estado, que muestren liderazgo y profesionalismo para llevar a cabo estas gestiones. Realizar alianzas y contratos con organismos de investigación y desarrollo para crear innovaciones que incrementen la productividad y resuelvan los desafíos de un crecimiento sostenible de la industria. El Estado debe promover instrumentos de financiamiento accesibles a todo tipo de productores, a cada cual un producto adecuado. Mejorar el marco legal en el que se desarrolla la acuicultura, siendo claro en el tratamiento jurídico de la acuicultura como una actividad agropecuaria, con accesibilidad a los subsidios destinados a este tipo de actividades, como tarifas eléctricas, tarifas de uso y descarga de agua, y la participación en los programas de apoyo a la producción de alimentos, como el ProPES y otros más. Propiciar la implementación de seguros de cobertura en las inversiones acuícolas que sean accesibles a los productores y que les permitan a todos los participantes de la cadena de producción tener claridad en los riesgos relacionados a la industria. Gracias por su atención y esperamos verlos en el próximo debate en FIACUI 2016.